profundidad enorme. Y sí va a haber muchas ventajas en el aspecto de intervención muy temprana de identificación de individuos con factores de riesgo. De tal manera que es por eso que se incluyó aún este tema, que parece que es un aspecto de investigación netamente básica combinado ya con la clínica, porque les he de decir que con el doctor Galileo, el clínico que somos nosotros, ya estamos combinando ambos aspectos y estamos aprendiendo muchas cosas. Todo lo que ustedes preguntan aquí todavía no hay respuestas muy precisas, pero en base a estos estudios, el año que entra les vamos a presentar mucho de lo que ahora preguntan, pero ya con mayor fehaciencia porque tenemos ya población estudiada. Esto ya está en camino, ya estamos trabajando en forma conjunta. Esto que les mencionó, tenemos ya pacientes, tenemos 20 pacientes ya estudiados que tendremos resultados y que entonces podremos decirle con mayor certeza qué está ocurriendo en una parte particular del desarrollo fisiopatológico del síndrome metabólico. Bueno, pues vamos a pasar al último módulo. Le pediría a la doctora Sandra Elizondo, al doctor Alejandro Chávez y al doctor César Ochoa pasen a la mesa. Vamos a dar cabida a esta última parte que habla sobre el aspecto de glucemia y riesgo cardiovascular, de gran dimensión por todo lo que se habla de si son puntos de corte muy estrictos, que si tiene que ver, si le bajo el nivel de glucosa muy bajo hay mayor riesgo, si la hiperglucemia es la que en realidad es el riesgo, y vamos a ver el abordaje de explicación desde el punto de vista fisiopatológico para entender lo que clínicamente está ocurriendo en base a los estudios que tenemos actuales como el ARCOR, el ADVANCE y el BAT, que son los que están teniendo gran predominancia entre nosotros los clínicos. Para ello voy a hacer la presentación. En este caso particular, bueno, está con nosotros ya el doctor César Ochoa. El doctor César Ochoa nos acompaña de Estados Unidos, viene de la Universidad de California, es un experto que nos acompaña en muchos eventos porque pues, está en un área de investigación amplia, clínica y básica dentro de Estados Unidos en esta área de síndrome metabólico. Él es el que va a hacer la coordinación de este simposio. Lo van a acompañar la doctora Sandra Elizondo, quien es especialista en medicina interna. Ella trabaja ampliamente con mi grupo de trabajo y hacemos mucho en investigación y mucho de lo que ustedes ven transmitido en los libros que editamos de la 4ª edición que está por salir, síndrome metabólico. Conjugamos muchos aspectos en relación al síndrome metabólico, de tal manera que ella conoce a profundidad parte de este tema y participa en muchos protocolos de investigación conmigo. Y está el doctor Alejandro Chávez, él es cardiólogo, trabaja en el Hospital General de México en el servicio de cardiología, igual un experto en manejar los aspectos de riesgo cardiovascular y en este caso pues tratará un tema particular que le dejo la palabra al doctor César Ochoa para que conduzca esta coordinación de este simposio. Doctor César Ochoa, muy amable por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. De antemano es un placer poder estar nuevamente aquí en la Ciudad de México y poder compartir alguna de la información que básicamente vamos a discutir en esta mesa. La temática va a ser ¿a dónde se dirige esto? ¿Cómo funciona? ¿Es para pasar esto? ¿Es para adelantar? ¿Y este? ¿A dónde lo dirige uno? ¿Hacia arriba? Okay. Creo que es este. Ok, perfecto. Okay, gracias. Bueno, de antemano como el doctor Antonio González ya lo había mencionado, esta es la última plática, parte del programa después de haber un taller. El simposio básicamente va a estar dividido en 2 etapas. Yo voy a ser responsable de coordinarla, voy a dar una pequeña introducción al respecto. Es básicamente lo que es el aspecto de la glucemia y el riesgo cardiovascular. Como pueden observar ustedes, hay 2 aspectos importantes que vamos a considerar, que es la variabilidad glucémica y la memoria metabólica, y por supuesto la hiperglucemia y hipoglucemia como daño cardiovascular. Yo actualmente trabajo en la Universidad del Sur de California, en el área de endocrinología, medicina interna y medicina cardiovascular. Estamos involucrados en todo lo que es la situación de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y una serie de eventos, prevención de diabetes, obesidad, cirugía bariátrica y una serie de eventos que están relacionados con este tipo. La doctora Sandra Elizondo
especialista en medicina interna de la unidad de trasplante del Centro Médico de la Raza. Va a ser la primera persona que va a hablar después de mi introducción. Y el doctor Alejandro Chávez, especialista en cardiología Hospital General de México. Sin lugar a dudas, recientemente salió una revisión acerca de esta situación. Ustedes pueden observar que ha sido ampliamente estudiado y comprobado, como podemos ver, que sin lugar a duda que los pacientes con diabetes mellitus tienen un riesgo elevado de desarrollar enfermedad cardiovascular y complicaciones microvasculares que desafortunadamente el resultado de estos grandes estudios multicéntricos solamente han causado confusiones para tratar a estos pacientes y tener una situación que puede ser de optimización para el tratamiento y la terapia de los mismos. Esto, sin lugar a duda, resurge con la situación de la fisiopatología de la diabetes. Si ustedes observan en esa diapositiva, hay una serie de eventos que en un momento dado van a estar relacionados con la situación de la enfermedad cardiovascular. Si en un momento dado queremos prevenir el riesgo cardiometabólico o el factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, tenemos que prevenir todos los que ustedes ven en esa diapositiva. Se ha visto que un factor muy importante, como pueden ustedes observar, es el síndrome metabólico. Sin lugar a dudas, esto relacionado con el tipo de cómo las modificaciones o el tipo como la gente actualmente está viviendo está causando problemas muy importantes. Algunas de las pláticas que ustedes han revisado el día de hoy, sin lugar a dudas han enfatizado esta situación tan importante, este problema que nosotros estamos viendo actualmente. A raíz de esto, la calidad de vida de los individuos va a ser menor, va a ser más complicada y desafortunadamente van a vivir menos que lo que actualmente se vive. Ahora bien, como ustedes pueden observar estos datos estadísticos, mencionas que del 60 al 75% de los pacientes con diabetes mellitus, tipo 2, mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿A qué vamos con esto? Que sin lugar a dudas las complicaciones de este problema, al no ser tratado adecuadamente, están ocasionando que los individuos fallezcan por lo mismo. Vean ustedes, la mayor prevalencia de complicaciones micro y macrovasculares están relacionadas en la diabetes. Sin lugar a dudas, todo ese tipo de molestares, ese tipo de problemas que nosotros vemos, como la situación de nefropatía, retinopatía, problema de pie, infarto al miocardio, por supuesto, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrales, son sin lugar a dudas a causa de que en un momento dado, desafortunadamente, no existe un control adecuado para ese tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del control glucémico para reducir el riesgo de complicaciones? Esto sin lugar a duda lo vamos a ver más adelante cuando se haga la revisión de todos estos tipos de estudios que desde el 2007 hasta el año pasado han implicado que en un momento dado tenga una repercusión bastante importante para poder nosotros manejar a estos pacientes adecuadamente. Sin lugar a dudas existen una serie de estudios que están básicamente enfocados al están enfocados a pacientes con diabetes tipo 2 y por supuesto a pacientes que tienen prediabetes o síndrome metabólico, que sin lugar a dudas es una área de oportunidad para nosotros para poder prevenir este riesgo cardiometabólico. Por supuesto, ustedes pueden ver ahí, incluso en la actualidad, existen estudios que hasta la fecha están produciendo información y vienen estudios que están reflejando datos muy importantes que sin lugar a dudas va a ser una determinación para que nosotros podamos manejar a estos pacientes adecuadamente. ¿Podemos regresar a eso, por favor? Perfecto. Bueno, pues aquí en este aspecto, para continuar con estos temas, a mí me toca hablar de dos aspectos muy importantes, o dos aspectos que realmente están todavía en boga para poder determinar realmente su fiabilidad, su confiabilidad y realmente conocerlos y saber qué papel están jugando en el control de mi paciente con diabetes. Lo que es la memoria metabólica y la variabilidad glucémica. Realmente para abarcar cada uno de estos temas nos tenemos que llevar casi 1 o 2 horas o todo un día de puro hablar memoria metabólica y otro día para hablar variabilidad glucémica. Únicamente vamos a dar conceptos que espero que con esto surjan muchísimas dudas. Los invito a que inicien las revisiones, hay excelentes revisiones sobre estos temas, tanto en español como en inglés, y que como tal no hay conclusiones para saber, ya está definido qué se va a hacer, cómo voy a afrontar a mi paciente ante estos nuevos temas, pero lo importante es que poco a poco vayamos investigando más en estos aspectos. Ya ahorita el doctor César Ochoa nos dio una amplia introducción en cuanto a las complicaciones y lo que vemos en mi paciente con diabetes mellitus. Sabemos y nos dicen la diabetes mellitus es un trastorno metabólico multifactorial,
nos hablan que se relaciona con hiperglucemia crónica, nos hablan de resistencia a la insulina, así como un defecto en la secreción de la insulina. Todo esto, aunque a veces estamos viéndolo en forma aislada, un tema, otro tema, pero al final de cuentas todos están trabajando en conjunto para causar un daño a mi paciente, que si yo no lo sé observar, que si yo no lo comprendo, no voy a saber realmente qué bien o qué beneficio le estoy otorgando con el tratamiento o con las indicaciones que le estoy dando. Sabemos que las complicaciones crónicas de la diabetes en México son de las principales causas de morbimortalidad en nuestro país. Sabemos y desafortunadamente cada vez la estamos viendo en pacientes más jóvenes, aunque ahorita me encuentro en una terapia intensiva de alta especialidad, pero generalmente en las terapias intensivas generales podemos encontrar pacientes de 35, 40 años que llegan por infarto agudo del miocardio, pacientes de 35, 40 años que tienen 5 o 10 años de haberse diagnosticado con diabetes y ya los tengo en hemodiálisis o en espera de un trasplante renal. ¿Y qué es lo que pasó? Que a lo mejor nosotros nunca hicimos esa medicina preventiva por la cual tenemos que estar trabajando. No llegar a una prevención secundaria, una prevención terciaria, sino nosotros poder diagnosticar a mi paciente en etapas tempranas. En prediabetes y, por qué no, desde el momento en que yo diagnostico síndrome metabólico o que estoy viendo que mi paciente tiene factores de riesgo. A veces hablamos nada más de los pacientes, pero ¿qué tanto yo mismo estoy cursando con estos problemas y no lo estoy tomando en cuenta? ¿Qué tanto lo estoy viviendo con mis hijos, que ahorita son los que también están cargando ya con este peso, con esta enfermedad? A veces nos ponen la historia natural de la diabetes, la historia natural de la enfermedad. Ya en varias diapositivas previas, en pláticas anteriores, pudimos observar cómo se altera esa evolución de la insulina, qué es lo que está pasando con el paso del tiempo en cuanto a la célula beta, pero también hay que considerar la interacción de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Ya no estamos viendo a un solo paciente con diabetes, a un paciente con obesidad, vemos pacientes con múltiples enfermedades. Ya no me llega solamente el paciente gordito que está con una glucosa un poco alta, pero ya también está con problemas de hipertensión, ya también tiene lípidos alterados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no comprendo estos aspectos fisiopatológicos, tampoco voy a saber tratar a mi paciente. Ya nos hablaron sobre los aspectos o los factores genéticos. Sabemos que el estilo de vida que estamos llevando va a despertar todos estos factores genéticos y nos va a llevar al desarrollo de diferentes alteraciones a nivel fisiopatológico, y que si no actuamos en forma importante o en forma temprana, desarrollaremos síndrome metabólico y posteriormente cada una de las enfermedades a las cuales estamos acostumbrados a escuchar ya. A veces es ya más fácil preguntar, ¿quién tiene familiares diabéticos? Ya la mayoría tenemos. ¿Quién tiene familiares hipertensos? La mayoría tenemos, caso que antes no se presentaba en forma tan común. Y que si aparte de aquí nosotros no actuamos, ¿a qué es a lo que vamos a llegar? Enfermedad cardiovascular en todas sus presentaciones y desafortunadamente la muerte. Lo que necesitamos buscar es mejorar la calidad de vida de mi paciente en múltiples formas. ¿Qué nos dice la evidencia actual? Cuando hablamos de todo esto y en los aspectos fisiopatológicos, tenemos resistencia a la insulina, inflamación, que ya ahorita el doctor Escobedo nos dio una amplia plática sobre ese aspecto. Nos hablan de glucolipotoxicidad, disfunción de la célula beta, disfunción mitocondrial y estrés del retículo endoplásmico. Y ahorita estos nuevos conceptos, más bien los estamos retomando porque esto no es nuevo: memoria metabólica y variabilidad glucémica. Todo esto, como les dije, a veces hablamos uno por uno y tratamos de explicarlo, pero todos se están presentando en forma conjunta. Esta es una revisión del doctor Serielo en el cual él ya nos dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me hablan y antes nosotros veíamos al paciente con diabetes y su control lo llevaba únicamente con la glucosa en ayuno, pero aún así tenía complicaciones en forma temprana. No estaba logrando esa meta. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Conforme pasaba el tiempo yo no podía controlarlo. Y posteriormente también veo que pasa el tiempo y tampoco logro ese control terapéutico que quisiera. Algo más está sucediendo. Lo tengo con glucosa en ayuno normal, aparentemente. Después nos hablan de la hemoglobina glucosilada, que hay que tenerlo en ciertos parámetros, y después también nos hablan de la glucosa postprandial. ¿Qué es lo que pasa con estos tres factores? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? El entender cómo son las implicaciones patofisiológicas de estos tres elementos, que ahorita los vamos a ver, es lo que me va a ayudar a lograr entender y lograr llevar un mejor control a mi paciente con diabetes.
Este es uno de los conceptos que también se está manejando, que todavía no está bien aceptado, pero bueno, este nos puede ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. La tríada de la glucosa. No nada más es hablar de que mi paciente tiene una glucosa en ayuno normal, no nada más es la hemoglobina glucosilada o la glucosa postprandial. La interacción de estas tres va a llevar a alteraciones en las mismas tres. Si yo tengo alterada mi glucosa en ayuno, inicialmente se va a alterar mi hemoglobina glucosilada, pero aunque tenga esta normal, si se altera mi glucosa postprandial, también va a tener efectos en mi hemoglobina glucosilada. Todas estas tres están interactuando, pero aparte, aquí en medio, podemos incluir ya a la variabilidad glucémica. Son los diferentes términos que estamos viendo y que se están incluyendo para poder entender qué pasa con mi paciente. En este caso, en todos estos términos, en todos estos aspectos que vimos en ese triángulo o en esa tríada inicialmente, veíamos a la hiperglucemia. Esa es la causal de todas las alteraciones que estoy viendo en mi paciente. ¿Y qué es lo que tenemos? La hiperglucemia induce varias alteraciones a nivel tisular, vascular, que potencializan el desarrollo de aterosclerosis. Y esto es lo que yo debo conocer para poder comprender. Entre estas alteraciones que induce la hiperglucemia tengo al estrés oxidativo, la glicación enzimática de proteínas y lípidos, la activación de la proteína cesinasa, la activación de la vía de los polioles y la exosamina. Todas estas son vías que normalmente están activas cuando nosotros estamos en una situación aparentemente normal. Cuando comemos, el simple hecho de comer puede iniciar la activación de todas estas vías. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llevamos a un estrés o estamos sobrenutriendo o estamos alterando esas vías? Que nuestro organismo ya no va a tener la forma de compensarlas y al contrario, en lugar de ser benéficas, nos van a causar daño. En este esquema lo que podemos observar claramente, cómo esta hiperglucemia me está alterando a nivel de mi célula y se están activando todas estas vías, que a veces, como les decía, hablamos la vía de la exosamina y podemos explicarla una por una, la vía de los polioles, la vía de los AGEs, así como de la proteína cesinasa, pero que estas a su vez también se están replicando y están nuevamente inicializando las otras vías y es un círculo vicioso que estoy presentando, que si yo no logro detenerlo a tiempo, me van a causar daño principalmente a nivel del endotelio, van a causar una disfunción endotelial y es ahí donde empieza todo este problema de aterosclerosis y inician también todas estas alteraciones micro y macrovasculares que veo en mi paciente. Nuevamente aquí lo tenemos, uno de los principales factores, uno de los principales organelos que se van a afectar cuando tenemos este problema de hiperglucemia es a nivel mitocondrial. Ya no nada más es hablar de la célula, no es nada más la célula endotelial o hablar del adipocito, de la célula beta. Ya nos estamos yendo más adentro de esa célula y conocerla, qué pasa en sus organelos. Dos de ellos principales, y ya lo mencionamos, que es la mitocondria y el retículo endoplásmico, son de los que más se están afectando en este aspecto. Cuando tenemos esta hiperglucemia, altera la función de las mitocondrias y vamos a tener una sobreproducción de radicales libres de oxígeno. Todos estos a su vez nos pueden alterar a nivel de lo que es la vía para la producción del óxido nítrico, causando mayor disfunción endotelial. Nuevamente estas vías que ya habíamos comentado, tanto de las proteínas glicadas como la vía de los polioles, la de los AGEs, citocinas proinflamatorias, que es algo de lo que ya vimos con el doctor Escobedo, todo esto a su vez me va a llevar a mayor disfunción endotelial y a final de cuentas a las complicaciones que presenta mi paciente con diabetes. En este aspecto a veces nosotros aquí lo quise poner porque a veces nos vamos en esta plática nada más con hiperglucemia, pero también es importante a veces, no nada más es la glucosa a veces la que está alterando mis células endoteliales, mis adipocitos. Sabemos que también tenemos a los aminoácidos, la sobrecarga de proteínas, los lípidos cuando tenemos en exceso. Todos estos me van a actuar sobre mi retículo endoplásmico y al tener esta influencia tanto de citocinas proinflamatorias como tener toda esta cantidad de exceso de nutrientes, llega un momento en que activa diferentes vías. Una de ellas es la de las proteínas, la respuesta de proteínas desdobladas, con lo cual vamos a tener una respuesta metabólica alterada, mayor respuesta inflamatoria, nuevamente se da este ciclo, y a su vez también alteración en lo que es la respuesta, la presencia de radicales libres de oxígeno, nuevamente activación de citocinas proinflamatorias, activación de genes proinflamatorios, y aquí es donde se da este ciclo. Pero qué bueno que nada más se quedara aquí y nada más tenemos producción de citocinas proinflamatorias y aparentemente aquí quedáramos. Ya nos hablaron que todo esto también puede llevar a la producción o a la activación de la apoptosis celular, que esto es lo que ya nosotros no vamos a poder detener. Generalmente cuando tenemos ese estrés
en el retículo endoplásmico, se van a activar estas 3 vías del ATF6, el IRE1, la vía de los PERC, así como vías de las caspasas, y todo esto nos va a provocar una respuesta inflamatoria mucho mayor, pero también la apoptosis de la célula. Y esto es lo que nosotros ya no vamos a poder ni disminuir ni mejorar. Pero bueno, en este aspecto, y fue a grosso modo hablar de qué es lo que está pasando dentro de mi célula, qué está pasando o por qué esa hiperglucemia me está causando daño. Principalmente, y todas las teorías se están basando en lo que es la presencia del estrés oxidativo, que es lo que se está investigando un poco más, y eso es lo que principalmente está causando daño en mi célula. Sin embargo, ya para poder aterrizarlo un poco más, bueno, hay que decir qué es esa memoria metabólica. Bueno, existe evidencia cada vez mayor que el tratamiento intensivo desde el momento del diagnóstico de la diabetes reduce el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. El término de memoria metabólica se utiliza para describir los efectos benéficos del control de la glucosa y sus implicaciones en años posteriores sin tener en cuenta el posterior curso de la diabetes. ¿A qué se refiere esto? Oh, perdón, ahí quedaron al revés. Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que se está viendo? Este término de memoria metabólica no es nuevo, que lo estamos retomando es algo completamente diferente, pero desde hace más de 20 años empezaron a observar, principalmente en estudios en perros, el doctor Kern, ¿qué es lo que pasaba? Que en perros en los cuales los tenían con hiperglucemia o les provocaban diabetes, pero iniciaban un control en forma temprana, un control intensivo en esa hiperglucemia, la lograban estabilizar. Pese a que después suspendieran el tratamiento, esos perros mantenían esos efectos benéficos, no desarrollaban en forma temprana las complicaciones, a diferencia de los que desde un principio no se llevó un control en forma adecuada, posteriormente se llevó un control intensivo, ellos desarrollaron en forma temprana esas complicaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que no son términos nuevos? A lo mejor en ese momento lo hacían a nivel experimental, pero aquí desafortunadamente tenemos que esperar el paso de los años para poder determinar o evaluar los resultados de los diferentes estudios en sus fases extendidas para poder corroborar lo que está pasando y poder decir, sí, sí es cierto, hey, miren, esto es lo que está sucediendo actualmente. 2 de los estudios que fueron parteaguas, o más bien 3 de los estudios que fueron parteaguas en este aspecto, bueno, uno de ellos es el DSST, el cual sabemos que es principalmente en pacientes con tipo 1. Ellos, independientemente de que llevaron el estudio, en su fase extendida observaron cómo en el tratamiento intensivo los efectos benéficos, pese a que después los pacientes ya no llevaron ese control intensivo y su nivel de hemoglobina glucosilada subió, se mantuvo y la disminución de muerte por enfermedad cardiovascular fue en comparación de los pacientes que llevaban un tratamiento convencional hasta de un 57%. Esto es lo que nos demuestra. Como les digo, esto tiene 17, 18 años, o sea, por eso a veces decimos, es un término nuevo, pero realmente tenemos que esperar a veces estas fases extendidas de los estudios. Después de un año en la fase de extensión no hubo diferencias significativas en los niveles de hemoglobina glucosilada entre los grupos de tratamiento intensivo y convencional. Nuevamente aquí ya nos habían mencionado en pláticas previas el efecto Legacy. ¿Qué pasa? Se refiere a la extensión en los efectos positivos del buen control metabólico logrado en etapas tempranas en la diabetes. ¿Qué es lo que sucede? Que mi célula, lo que pasa en el momento o al inicio de que lo diagnostico como diabetes, que desafortunadamente sabemos que a veces pasan muchísimos años para poderlo diagnosticar, deja una impronta en la célula. Si yo desde en forma temprana inicio un tratamiento intensivo, pese a que después ya no continúe o no siga con este tratamiento, ese efecto benéfico va a persistir, a comparación de que si este efecto no lo llevo desde un principio, que si doy esa oportunidad a mi paciente, bueno, está bien, vamos a dejarlo que tenga un poquito más alta su glucosa, ahorita no urge, no, ese efecto que no estamos haciendo bien, eso que no estamos haciendo bien, va a tener su evento en forma, va a llevar a complicaciones en forma temprana. Nuevamente aquí podemos observar en el esteno 2 qué es lo que pasa, nuevamente en el seguimiento, después de 7 años, en la etapa extendida podemos observar cómo ese efecto benéfico persiste en los pacientes posterior al término del estudio. ¿Qué es lo que nos habla esta memoria metabólica?
Hay varias hipótesis, todavía no está como tal decir, sí, por esto está sucediendo esta memoria, mas sin embargo, pues ya nosotros podemos darnos cuenta que ahí está presente. Todas estas hipótesis van a estar en base al pobre control glucémico. Riesgo incrementado para daño tisular y de órganos por elevado estrés oxidativo y producción aumentada de productos finales de la glicación avanzada. Ya vimos que está haciendo esta hiperglucemia dentro de mi cédula y eso es lo que está produciendo esa impronta. Pobre control glucémico, riesgo incrementado de daño renal, el cual eleva el riesgo de eventos cardiovasculares. Lo estamos viendo en los estudios en las fases extendidas. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos complicaciones en forma temprana en los pacientes que no logramos ese control adecuado desde un inicio. Pobre control glucémico, riesgo incrementado de daño al DNA mitocondrial por radicales libres de oxígeno y productos finales de la glicación. Vemos el daño a la célula está presente por estos radicales libres de oxígeno y que si no actuamos en forma temprana, no vamos a estar ayudando en forma benéfica a mi paciente como quisiéramos. ¿Qué seguimos? La variación.